sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero no era la sombra y ni tampoco Pedro, mas era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Mas no era la sombra y ni tampoco Pedro, mas era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Mas hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo jamás vencer, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo jamás vencer, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. El hombre de Galilea va pasando aquí. 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 Y deja que él te toque, deja que él te toque, deja que él te toque y reciba su bendición. Y deja que él te toque, deja que él te toque, deja que él te toque y reciba su bendición. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Batalla cerrada es en esta tierra, batalla cerrada es en esta tierra, batalla cerrada es en esta tierra, batalla cerrada es en esta tierra. ¿Quién puede con este Dios? Él es Dios peleador. Cuando entre en la batalla, Él es más que vencedor. ¿Quién puede con este Dios? Él es Dios peleador. Cuando entre en la batalla, Él es más que vencedor. Más que vencedor, más que vencedor. Él es más que vencedor. Más que vencedor, más que vencedor. Él es más que vencedor. En la guerra David guerreó. En la guerra David guerreó. En la guerra David guerreó, guerreó. En la guerra David 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 guerreó, guerreó. En la guerra David guerreó. ¿Quién puede con este Dios? Él es Dios peleador. Cuando entre en la batalla, Él es más que vencedor. Más que vencedor, más que vencedor. Él es más que vencedor. Más que vencedor, más que vencedor. Él es más que vencedor. Vencedor, vencedor. Él es más que vencedor. Vencedor, vencedor. Él es más que vencedor. En la guerra David guerreó. En la guerra David guerreó. En la guerra David guerreó, guerreó. En la guerra David guerreó.
la guerra David guerreó, en la guerra David guerreó, en la guerra David guerreó, y fue más que vencedor, más que vencedor, más que vencedor, y fue más que vencedor, más que vencedor, más que vencedor, y fue más que vencedor, 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 y fue más que vencedor, 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 y fue más que vencedor. Entonces vamos a adorar al Rey de la Gloria, entonces vamos a adorar al Rey de la Gloria, adorar, 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 adorar al Rey de la Gloria. Entonces vamos a adorar al Rey de